Esta es una presentación de la base de datos sobre el tema que hablamos de alumnos, donde quiero que esos mismos valores de los módulos que se desarrollaron ayer, cómo quedarían aplicados en MVC. Tenemos una carpeta llamada View y en esa carpeta View iría nuestro formulario principal. También contamos con Controller. En Controller iría nuestro módulo, que es el Action del formulario principal. Ahí va. Posteriormente tenemos clase. En clase, conforme al ejercicio que hemos trabajado, iría base y también va lo que viene siendo la clase de alumnos. Y tenemos otra herramienta que se llama Model. En Model tendríamos lo relacionado a mi base de datos, que es la conexión, y una función que va en la conexión. Y tendríamos nosotros nuestro módulo que contiene las operaciones de agregar, de borrar, de modificar. Eh, estos serían los elementos iniciales que ya me definen mi metodología MVC. ¿Qué es lo que cambia entre una herramienta y otra? Los include-ons. Estos include-ons traerían la validación de cómo llamar a este archivo, la ruta completa. Este principal, como tiene un action donde apunta a lo que es carga, bueno, también traería la ruta a donde llaman al controller. De igual manera, si yo tengo carga y requiero de alumnos, bueno, tendría la ruta donde va clase, ¿no? Que viene siendo mi base, mi clase de alumnos. Esto, chicos, es en referencia a la organización. No he movido nada, o sea, es decir, no se ha agregado código, simplemente es la estructura del día de ayer. Claro que en el video ya les presento las operaciones de modificaciones, de borrado, de consulta. Bien, yo aquí en esta, lo que procede o lo que debemos de mejorar en este semestre es que yo tengo mi base de datos y todo lo que yo agregue en base de datos, mis funciones, clases, variables, procedimientos, todo lo que yo agregue aquí me va a ser útil para mis demás módulos de tanto de este ejercicio como de cualquier otra tabla. Entonces, si yo agrego una función aquí, esta función yo la puedo usar en cualquiera de estos lugares, siempre y cuando el orden de mi programa así lo requiera o la instrucción. Si yo genero esta función en base de datos, yo puedo usarla en cualquiera de estos programas, claro, siempre y cuando tenga un include-ons de base de datos para que yo haga uso de esta función. Entonces, es importante que el procedimiento que usen aquí en base de datos, la función que agreguen aquí, es muy útil porque estas funciones pueden ser de utilidad en cualquier otro módulo. Pero viene un detalle. Si yo declaro una función aquí, esta función es una operación exclusiva de mi clase de base de datos alumnos. En este ejemplo puede ser útil a carga y puede ser útil a principal. Por ejemplo, si yo doy de alta materias, tendría yo BD materias en otro módulo y probablemente BD materias tenga operaciones de bases de datos exclusivas a materias. Entonces, al tener yo materias, ya no requiero yo de alguna forma tener en funciones aquí en vez de alumnos. Eh, el ejemplo importante de base de datos, el ejemplo importante es que yo necesito funciones propias, y pongo un ejemplo, necesito una función que me regrese la fecha de hoy. Y entonces cuando ustedes en cualquier lado digan fecha hoy, bueno, pues fecha hoy, ¿dónde está? Está siempre en base de datos. Base de datos utiliza las funciones genéricas, utiliza las funciones propias de la operación.
de todo lo que utilizarían en una tabla. Es decir, la fecha parece mentira, pero la fecha la ocuparían en cualquier módulo, en alumnos, en materias, en especialidades, en aspirantes. O sea, ustedes tendrían que poner aquí funciones que sirvan para todo. Y en este caso, los procedimientos y funciones que apliquen ustedes en vez de alumnos, estos procedimientos y funciones solamente van a permitir que tenga procesos exclusivos para mi tabla de alumnos. Entonces, esta es la segmentación que se hace para efectos de poder trabajar con base de datos. Bien, nosotros tenemos acá mi tabla de alumnos en donde ayer se hizo el ejercicio, me hicieron el favor de agregar algunos registros. Yo quiero poner el ejemplo con una tablita de marcas. En este momento yo voy a generar, o de estados, voy a generar en este momento aquí una tabla, por ejemplo, es una tabla, perdón, estados. Estados va a tener dos columnas y vamos a poner el ID del estado, vamos a poner el estado, que sería Oaxaca, Puebla, Veracruz. Queremos que sea de autoincremento. Acá nos dice que es autoincremento. Tiene una llave primaria. Aquí está. Y lo que necesito posteriormente a ello es guardar mi tabla y vamos a agregarle valores. Vamos a insertar, generalmente cuando yo lleno la tabla, en los valores voy a escribirlos aleatoriamente, o sea, sin definir el estado, el ID estado. Creo que hice algo mal. En la estructura de la base de datos lo puse estado de tipo entero y debe de ser un varchar. Tenemos estado y ahora sí va a ser un varchar de 30. En la próxima semana, como van a tener mucho trabajo, en la próxima semana me van a presentar herramientas ya construidas, es decir, los voy a compartir pantalla para que ustedes me muestren sus avances. Oaxaca, más bien sus entregas. Voy a poner Puebla. En este caso vamos a continuar. Nos regresa a esta pantalla. Tenemos Oaxaca. Vamos a poner ahora Veracruz. ¿Sí? Ponemos Veracruz. Y vamos a escribir Aguascalientes. Por ejemplo. Tenemos 4 estaditos. Sí, ahí está. Muy bien, esto solamente es para poder hacer algo que nos ayude en base de datos. En el ejercicio de ayer quedó de la siguiente manera, es decir, yo tengo mi herramienta que se llama Parraguirre en Recupera y se llama Conecta. Espero que hayan registrado su asistencia, chicos. Se llama Conecta y vamos a ver principal. Quedamos que principal era mi formulario para agregar herramientas. Consulta. Consulta nos mostraba la relación de alumnos y tengo yo dos opciones, que es eliminar y modificar. Modificar, esta consulta me sirve porque yo puedo elegir al alumno al cual puedo realizar o un borrado o una modificación. Si observamos, tenemos el registro 19, está en blanco. ¿Ya lo vieron? Vamos a borrarlo. Aquí me dice que mi registro 19 ha sido borrado. Vamos a consultar a ver si es cierto. Checamos. Si observamos, del 18 se brinca al 19. ¿Qué necesito? Necesitamos, es un ejemplo, vamos a agregar una función en base de datos que se va a llamar fecha hoy o que regrese la fecha. Entonces voy a cargar mi bloc de notas
Y en este caso yo ya tengo creado mi archivo que se llama base de datos. Base de datos se encuentra en mis clases, conecta base de datos y la función está por aquí. Se llama base de datos. Acá está. Entonces quedamos que esta función, hasta el día de la sesión pasada, tenemos una función que nos conecta con la base de datos. Yo necesito generar una función que me regrese mi fecha. Vamos a ponerle aquí public y function fecha hoy. Solamente la función, en este momento pienso yo que no aplicaría ningún parámetro, pero dentro de las características de la fecha nosotros vamos a necesitar la herramienta para poder subir la fecha. ¿Cómo se lee una fecha? ¿Sí se acuerdan? ¿Alguien me puede decir cómo se lee una fecha? Bien, acuérdense que tenemos una función llamada get. Esa función llamada get nos va a permitir leer una fecha. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok, sería get day. Estaba yo checando el valor de la función. Ok, ¿qué pasa? Yo voy a regresar aquí y vamos a decir que x es igual a get fecha. Get date. Ok. Get date lo que hace es que me regresa mis valores del mes. Por ejemplo, yo voy a poner aquí resultado que va a ser igual a pesos. Entre corchetes viene un arreglo que viene siendo el mes, mon. Ese es el mes. También vamos a sumarle una diagonal de cómo vamos a querer nuestra fecha, pero sería año, mes, día. Entonces también tenemos aquí un parámetro dentro de mi matriz que me regresa el getDate, que se llama year, y tenemos otro valor dentro de mis parámetros que se llama mday. Vamos a ponerle aquí punto mday. Este es un ejemplo, pues hasta aquí, hasta este momento, pues está sencillo. Vamos a observar qué sucede. Acuérdense que hoy es día 1 de octubre. Return, perdón, X. Acá está, return X. Y entonces yo lo que voy a hacer es que voy a regresar estos arreglos, estos valores que me regresa X, que es el año, el mes y el día. ¿Ok? Grabamos base de datos, guardamos base de datos. Y ahora vamos a abrir mi archivo que se llama, mi modulito que se llama consulta. Vamos a ver consulta, que se encuentra aquí. Consulta, que es esta. ¿Ok? Si observan, ¿qué sucede al generar B de alumnos? No olvidemos que B de alumnos hereda a base de datos. Sí, a la base de datos. Por ejemplo, si yo tengo en mi proceso y quiero ver la hora que acabo de colocar, vamos a ponerla a un lado de esto. ¿Sí? Voy a ponerla aquí. Y le vamos a poner pesos mi proceso de fecha hoy. Aquí está. Resulta que fecha hoy es una función que no está registrada en B de alumnos, pero B de alumnos es una función, un procedimiento que hereda las características de base de datos. Al heredar la característica de base de datos, entonces estoy efectuando mi efecto de herencia. Por lo tanto, con la herencia puedo hacer uso de una función que no pertenece a este elemento. ¿Estamos de acuerdo? Ok, lo grabamos y vamos a cargar tanto base de datos como consulta. Vamos a ver si nos funciona, si no hay algún problema. Creo que esto es Parraguirre. Acá está. ¿Sí? Mi compañero
Sí, muchas gracias. Ojalá y haya registrado asistencia. Muy amable. Vamos a ver. Base de datos. Subimos base de datos. Consulta. Subimos consulta. Vamos a ver ahora en nuestra herramienta que nos regresa. Aquí hay un problema. Vamos a buscar el problema. O es en consulta o es en base de datos. Yo tengo mi proceso y estamos llamando a la función fecha hoy. Esto no creo que sea. Mi problema puede estar definido en la base de datos. Public function, fecha hoy, esto nos lleva a punto y coma. Get date y return, aquí no es X, es resultado. Ahí está. Ok, grabamos. Y en este caso creo que solo modifiqué base de datos. Vamos a subir solamente base de datos. Vamos a probar consulta. Perdón, sí, consulta. Consulta. Sigue sin funcionar. Vamos a revisar si el log de aquí nos arroja algún error para buscar directamente el error. Lo revisamos. Vamos a ver si nos dice ayuda en algo. Y nos dice que falta una llave o algo público en la línea 13 en base de datos. Vamos a revisar base de datos, la línea 13, que sería, no la veo, acá 11, 12, 13. Ok, get date, resultado de pesos year, resultado de pesos year, viene entre apóstrofes, punto, pesos. Ok, aquí falta un valor. La variable que estoy utilizando es X. X es la que tiene el arreglo resultante de getDate. Por lo tanto, en todos mis elementos me faltaba X. Ok, vamos a ver base de datos. Subimos base de datos, que es esta. Probamos. Vamos a ver consulta. Ok, consulta. ¿Y qué nos dice? Nos dice la fecha. ¿Sí estamos de acuerdo? Por lo tanto, es una función. Pero hay un problema, que resulta que cuando ustedes en la base de datos graban, lo que les pide son valores completos. Es decir, que aparezca 2020, diagonal 10, diagonal 01. Si yo guardo este valor, me va a generar problemas. Entonces tengo que meter validación en mi función para que estos valores no tengan problema. Por ejemplo, hasta el día de ayer sería un 9 en lugar ahorita de 2 dígitos, que hoy es primero y es octubre. Entonces, de enero a febrero vamos a tener valores como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Qué va a pasar aquí? Aquí va a haber problemas los primeros 9 días. Entonces debemos arreglar esa situación. Aquí, en mi función, yo debo de validar mi día y mi mes. Entonces voy a poner que X día, aquí en esta parte vamos a preguntar más bien por el día que viene siendo este. Y vamos a ver qué podemos aplicar. Preguntamos que si el día es menor de 10, entonces, ¿qué debemos de decir? Vamos a decir que día va a tener un 0, le vamos a anteponer un 0 y posteriormente pegamos los valores ya sean del 1 al 9. ¿Sí? Esto es parte del if. En caso de que no sea menor que 9, o más bien menor que 10, entonces vamos a decir que el día viene siendo igual a md completito. Espero que me vayan captando ahí la idea.
Si es menor que 10, quiere decir que es del 1 al 9, por lo tanto le vamos a aumentar un valor. Perfecto. Esta información, ¿quién tiene el mes bueno? La variable día. Por lo tanto, ahora vamos a colocar día. Lo mismo nos afecta el mes. Por lo tanto, if vamos a pegar nuestro elemento de mes y hacemos el mismo proceso. Si es menor que 9, entonces pesos mes viene siendo igual a esto. Vamos a copiarlo para más ágil. Among, ¿sí? En caso de que el mes no sea menor o igual que 9, bueno, pues nuestro mes pasa directo y le vamos a quitar estos valores. Y entonces ahora vamos a pegar mes aquí. Pesos mes. Si observan, ahora sí tenemos validado. Voy a guardar base de datos. No modifiqué nada en B de alumnos ni en consulta. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a tener en consulta? Revisemos. Ahora sí dice 01. Esto es un ejemplo de la aplicación de una función. ¿Qué tenemos nosotros dentro de nuestras herramientas que estamos trabajando? Tenemos que en este momento B de alumnos hereda base de datos. ¿En dónde escribí mi función de fecha hoy? Ah, bueno, mi función la agregué aquí en base de datos. Yo en mi programa de consulta estoy haciendo uso de B de alumnos, pero como hereda las características de base de datos, es transparente el uso de las funciones que se encuentren aquí. Por eso es que las funciones genéricas que sirven de herramienta para cualquier otra cosa se colocan aquí. Bien, vamos a regresar a nuestro código de consulta. Si observan, consulta está llamando a B de alumnos, pero podemos llamar a la función fecha hoy que se encuentra en base de datos.